La devastadora historia de Salvador Pineda. En el oscuro y peligroso rincón del espectáculo mexicano, donde los ídolos suben como espuma, pero caen como piedras en el abismo del olvido, hubo un hombre que brilló con una fuerza casi imparable. Con una presencia tan imponente que imponía respeto y, a veces, hasta temor en cada escena. Ese nombre es el de Salvador Pineda. Pero, ¿qué pasó realmente con este galán de rostro cincelado y mirada desafiante? ¿Por qué desapareció repentinamente de los reflectores, dejando tras de sí un eco de escándalos, rumores y un silencio que nadie se atrevía a romper? Dicen que Salvador fue el eterno villano, el malo más carismático y temido del cine y la televisión mexicana. Pero también hay quienes lo recuerdan como el actor que amó demasiado, que cayó en los excesos, en las malas compañías y en los amores prohibidos que, según se comenta, comenzaron a destruirlo desde adentro. Existen voces que aseguran que Salvador fue víctima de un veto silencioso, una conspiración dentro de Televisa que buscó borrarlo del mapa artístico. Otros cuentan que hubo traiciones en las sombras, romances secretos con figuras poderosas que jamás salieron a la luz. Y hasta una oscura maldición que habría perseguido a los que brillaron demasiado rápido en esa industria despiadada. Pero aquí está la gran pregunta, ¿dónde está hoy Salvador Pineda? ¿Por qué su nombre se menciona solo en susurros, en pasillos y entre amigos del medio, y no en los grandes homenajes ni en las celebraciones que otros artistas reciben? ¿Qué secretos tan profundos y dolorosos se ocultan tras esa sonrisa y esa voz inconfundible? ¿Quiénes se beneficiaron realmente con su caída? ¿Fue solo mala suerte o hubo algo mucho más oscuro detrás? Prepárate, porque hoy vamos a emprender un viaje lleno de luces y sombras, de gloria y tragedia, de fama fugaz y caídas devastadoras. Lo que estás a punto de descubrir no es una historia cualquiera. Es un relato de talento, ambición, pasiones desbordadas y una caída que aún duele en el alma de quienes alguna vez lo admiraron. Hoy, revelamos lo que muchos callaron durante décadas. Hoy, abrimos el expediente oculto de Salvador Pineda y su tragedia. Si esta historia te atrapa, si sientes que hay verdades que merecen salir a la luz, te invito a que dejes tu like, te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni un solo detalle. Recuerda, en este canal no solo contamos historias. Desenterramos lo que otros prefieren enterrar. ¿Listo para conocer la verdad? Comencemos. Antes de convertirse en uno de los rostros más intensos y temidos de la televisión mexicana. Antes de que su mirada helara a millones de espectadores frente al televisor. Antes de que el apellido Pineda se escribiera con letras negras en el firmamento del espectáculo. Un niño con ojos de fuego y alma inquieta, que aprendió muy pronto que no todos nacen para ser escuchados, y que los sueños, en un país como México durante los años 50, muchas veces eran sinónimo de pecado. Salvador Pineda nació un 16 de junio de 1952 en una familia modesta del corazón de Guanajuato. Creció rodeado de montañas, silencios y miradas duras. Su hogar era pequeño, con paredes que escuchaban más gritos que canciones, y un aire denso que aplastaba cualquier ilusión que se atreviera a asomarse. Desde muy niño, Salvador sintió que no encajaba. Mientras otros niños jugaban a ser carpinteros, agricultores o policías, él imaginaba estar sobre escenarios inexistentes, hablando frente a públicos invisibles, ensayando frases que solo él entendía. Lo llamaban raro. Lo señalaban. Algunos hasta se burlaban de su manera intensa de mirar el mundo. Su padre, un hombre rígido, severo, de esos que creían que llorar era para débiles, jamás aceptó los impulsos artísticos de su hijo. Los hombres trabajan con las manos, no con fantasías, decía con voz de trueno. Pero su madre era otra historia. Aunque callada y sumisa, escondía en el fondo de su ropero libros viejos, poemas de Sor Juana, recortes de cine y frases escritas a mano que hablaban de libertad, sueños y arte. Ella lo protegía en secreto. Le leía por las noches cuando el padre dormía, y lo abrazaba cuando nadie lo veía. Ese amor silencioso, ese pequeño refugio, fue su primera chispa de fuego. Pero la adolescencia llegó como una tormenta. Salvador se volvió un muchacho difícil de contener.
No era raro verlo vagando solo por las plazas, recitando versos de memoria, ensayando monólogos de Shakespeare como si fuera un loco. Era desafiante, impulsivo y profundamente sensible. Los vecinos lo temían, los profesores lo reprendían, y algunos compañeros aseguraban que algo en él no estaba bien. Decían que tenía mirada de loco, que podía pasar horas sin hablar con nadie, escribiendo en hojas rotas, imaginando otros mundos. Pero lo que pocos sabían, es que esa rebeldía era una armadura, una forma desesperada de proteger al niño herido que llevaba dentro. Un niño que solo quería ser visto. Ser amado. Ser libre. Contra todos los pronósticos, y con la oposición de su padre, logró ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en donde encontró su templo, el Centro Universitario de Teatro, CUT. Allí, entre ejercicios escénicos, telones oscuros y directores exigentes, Salvador Pineda renació. Y no solo como actor, sino como figura. Como fuego contenido. Su voz grave y su presencia hipnótica llamaron la atención desde el primer ensayo. Pero su intensidad no pasaba desapercibida. Algunos decían que se entregaba demasiado, que se metía tanto en los papeles que se volvía peligroso. Otros lo consideraban un genio precoz, destinado a la grandeza. Todos coincidían en algo: Salvador no era un hombre fácil. Fue también en esa etapa donde comenzaron los rumores. Según versiones no confirmadas, pero repetidas en voz baja durante décadas, Salvador habría iniciado un romance con una actriz reconocida, mucho mayor que él. Una mujer influyente, poderosa, que le habría abierto las puertas a los pasillos más secretos de la televisión. Fue una historia de amor verdadero. O un pacto con consecuencias. Hay quienes aseguran que esa relación fue su primer gran error. Otros afirman que sin ella, Salvador jamás habría entrado al mundo del espectáculo. Una cosa es segura, nada volvió a ser igual después. La juventud de Salvador Pineda no fue una etapa de sueños. Fue un campo de batalla. Una guerra interna entre el artista que nacía, el niño que sangraba, y el hombre que algún día desafiaría a los poderosos, aunque eso le costara todo. Porque desde sus primeros pasos, Salvador no fue parte del molde. Y en una industria hecha para premiar la obediencia. Eso, tarde o temprano, se paga. México, década de los 70. Mientras las calles olían a revolución apagada y los cines comenzaban a ceder su trono, la televisión se alzaba como el nuevo altar nacional. Y en ese altar, se construían dioses. Galanes perfectos, damas sumisas, villanos caricaturescos. Todos interpretados por los mismos rostros una y otra vez. Pero algo estaba a punto de cambiar. O mejor dicho, alguien. Desde los pasillos del Centro Universitario de Teatro, CUT, de la UNAM, emergía un joven que no seguía el libreto. Salvador Pineda. No era el estudiante modelo. No buscaba agradar. Discutía con los maestros, rompía las escenas, desafiaba el texto, como si el escenario fuera un campo de batalla y él, un guerrero sin miedo al fracaso. Algunos profesores lo consideraban insolente. Otros lo defendían con fervor. Pero todos lo reconocían por una sola palabra: fuego. Un fuego indomable. Inquietante. Ese tipo de fuego que no se enseña, que o se nace con él, o se quema intentando imitarlo. Su primera gran oportunidad llegó como llegan las tragedias y los milagros, por accidente. Un actor enfermó poco antes de grabar un episodio de una serie olvidada. El equipo, desesperado, pensó en aquel joven de voz grave y mirada que incomodaba. Le dieron el papel. Un papel menor. Pero Salvador no cumplió. Salvador devoró la escena. Quienes estuvieron ahí, dicen que cuando terminó su parlamento, el silencio fue absoluto. No por respeto, sino por impacto. Había algo en su forma de actuar que no se parecía a nada. Era real. Brutal. Cruda. Era peligrosa. Desde ese momento, su nombre comenzó a circular tímidamente en los pasillos de Televisa. No como una promesa, sino como una advertencia. Porque Salvador no tenía padrinos. No tenía apellidos ilustres ni conexiones con familias influyentes. Lo único que tenía era talento.
Y un carácter que incomodaba a los que estaban acostumbrados a moldear marionetas. Ese muchacho no se deja moldear, diría años después un productor importante, en tono más de queja que de admiración. Y sin embargo, las cámaras lo adoraban. Su rostro rudo, su voz temblorosa y esa intensidad emocional casi salvaje lo hacían único. No necesitaba decir mucho para provocar todo. Fue entonces cuando le ofrecieron su primer papel relevante en una telenovela nacional. No como galán, sino como el villano. El traidor. El manipulador. El que no pide perdón. El que se ríe mientras todo arde. Y ahí comenzaron los verdaderos rumores. Algunos colegas afirmaban que Salvador no salía del personaje, ni siquiera cuando las cámaras se apagaban. Que intimidaba al equipo, que controlaba el ambiente como si todo a su alrededor siguiera siendo una escena. Otros eran más oscuros en sus insinuaciones. Aseguraban que no era actuación. Que Salvador tenía demonios internos y que su manera de actuar era simplemente dejar que salieran. Documentos no confirmados, pero mencionados en más de una ocasión por trabajadores veteranos, aseguran que la alta dirección de Televisa lo advirtió varias veces: Pineda es brillante, pero no sigue las reglas. Y es que mientras muchos actores jugaban a complacer, Salvador decía lo que pensaba. No acudía a fiestas de ejecutivos. No sonreía en portadas de revistas. No aceptaba entrevistas que lo hicieran parecer frágil. No se doblegaba. Y eso, en una industria de apariencias, era casi un crimen. Uno de sus primeros grandes proyectos fue Los ricos también lloran 1979, al lado de la icónica Verónica Castro. Allí, su presencia en pantalla fue como una ráfaga de aire distinto. No era el típico villano. Era magnético, impredecible, humano. Pero tras bambalinas, las cosas no eran tan armoniosas. Circulaban versiones de enfrentamientos con productores, discusiones acaloradas y actitudes que muchos consideraban intolerables. Algunos actores cercanos, cuyos nombres nunca fueron revelados públicamente, aseguran que incluso hubo un intento de sabotaje por parte de colegas que no soportaban su crecimiento acelerado. Se hablaba de líneas que desaparecían misteriosamente del guión, cambios repentinos en el horario de grabación, cámaras mal posicionadas. Todo con un solo objetivo: hacer que Salvador fallara. Pero no falló. Jamás falló. Porque si algo sabía Salvador Pineda, era cómo resistir. Había crecido entre gritos y silencios. Había aprendido a hablar con el cuerpo, con los ojos, con la furia contenida. Y ahora, frente a millones de espectadores, convertía su historia personal en fuerza escénica. Cada mirada, cada suspiro, era un mensaje cifrado para quienes alguna vez dudaron de él. El inicio de su carrera no fue una alfombra roja. Fue un camino de espinas. Pero Salvador nunca quiso flores. Quería fuego. Y el fuego ya ardía. Para comienzos de los años 80, Salvador Pineda ya no era simplemente un actor en ascenso, era una fuerza de la naturaleza televisiva. Su imagen, cargada de un magnetismo inusual, se colaba en los hogares mexicanos con una intensidad que desafiaba cualquier intento de control editorial. No era el típico galán de rostro dulce y sonrisa complaciente. Salvador encarnaba algo más profundo, más salvaje. Era deseo, peligro y contradicción. Una figura que no se podía domesticar. Después de su destacada aparición en Los ricos también lloran, comenzó lo que muchos llamaron la era Pineda. La televisión mexicana encontró en él a un antihéroe que el público no solo aceptaba, sino que reclamaba. Era la antítesis de la corrección. Con cada nuevo papel, el mito crecía. En Monte Calvario, su personaje atormentado cautivó tanto como perturbó. En La traición, su actuación desbordó las pantallas, y en Corazón salvaje, su presencia opacó incluso a figuras consagradas. Y mientras el país se rendía a sus pies, la industria comenzaba a temerlo. Los rumores eran persistentes. Que no seguía los libretos al pie de la letra. Que discutía con directores. Que, incluso, había momentos en que los camarógrafos no sabían si estaban grabando una actuación o un arrebato real.
Salvador no actúa, Salvador arde, escribió una crítica de la época, fascinada y temerosa a la vez. Poco a poco, su vida amorosa se convirtió en un laberinto de secretos y versiones enfrentadas. ¿Quién no había sido tocada por su intensidad? Se le vinculó con protagonistas legendarias, con divas del cine de oro que salían de su retiro solo para compartir escena con él. Se hablaba de encuentros en camerinos, de llamadas a medianoche, de promesas no cumplidas. Algunas actrices juraban haber vivido un amor verdadero, otras, simplemente lo recordaban como un torbellino. Una en particular, bajo anonimato, lo definió así: era como besar un volcán. Apasionado, sí. Pero también imposible de contener. Si te quedabas demasiado tiempo, te quemaba. Y entonces comenzaron los obstáculos. El nombre de Salvador empezó a desaparecer misteriosamente de elencos ya firmados. Proyectos detenidos sin explicación. Directores que de pronto se ausentaban. Productoras que preferían apostar por rostros menos problemáticos. Algunos hablaban de un veto encubierto, orquestado desde las alturas de Televisa. Otros aseguraban que Salvador había dicho no a ciertas condiciones, y eso, en esa época, era casi un pecado capital. En paralelo, se desató un escándalo mediático sin precedentes. Una publicación de espectáculos lo acusó de tener conductas erráticas en las grabaciones. Otra revista afirmaba que había asistido a fiestas secretas con miembros de la élite política y del mundo artístico. Se hablaba de pactos, de rituales, de puertas que solo se abrían para unos pocos. ¿Era cierto? ¿O se trataba de una campaña de desprestigio para silenciar a una voz incómoda? Y en medio del escándalo, Salvador guardó silencio. No ofreció desmentidos. No pidió disculpas. No explicó nada. Se mantuvo como siempre había sido, impredecible. Ese silencio no hizo más que alimentar el misterio. Para muchos, era la prueba de su culpabilidad. Para otros, el último acto de rebeldía de un hombre que jamás se dejó domesticar. Con fama, pasión y controversia, Salvador Pineda se convirtió en algo más que un actor. Fue un símbolo de la libertad artística llevada al extremo. De un hombre que nunca pidió permiso para brillar y que pagó caro por ello. Un rebelde con cámara, con guión, pero sin cadenas. Y aunque muchos intentaron bajarlo del pedestal, para millones, ya era leyenda. Durante décadas, Salvador Pineda fue un misterio que nadie se atrevía a descifrar por completo. Su figura, siempre imponente, parecía moverse entre los límites de lo real y lo mitológico. Rehuía a la prensa como si el contacto con el mundo exterior le quitara autenticidad. No daba entrevistas. No asistía a premiaciones. No firmaba autógrafos si no era por impulso genuino. Era, en toda regla, una figura indomable. Pero todo eso cambió una tarde cualquiera, frente a las cámaras desgastadas de un estudio improvisado, y con la luz tenue filtrándose por una ventana polvorienta. Salvador se sentó ante el micrófono de una periodista veterana. Una mujer que no buscaba escándalo, sino comprensión. No hubo filtros, ni maquillistas, ni asesores detrás de las cortinas. Fue él. Solo él. Con el rostro cansado, los ojos cargados de historias y el alma lista para romper el silencio. Con voz grave pero pausada, empezó por el principio. Su infancia. Su padre. Me enseñó a no confiar en nadie. Ni siquiera en mí mismo. Una frase que cayó como plomo en el estudio. Habló de una juventud marcada por la rebeldía, por una búsqueda constante de sentido que parecía no tener fin. Recordó sus años en la UNAM, las expulsiones temporales por altercados, sus debates acalorados con profesores, su aversión a la autoridad. No era un rebelde por gusto. Era un alma sin instrucciones. La periodista intentó llevarlo por el camino de los éxitos, pero Salvador desviaba el foco constantemente hacia las sombras. Amé en silencio. Durante más de una década. A una mujer que compartió mi oficio, mis escenas, y que nunca supo la verdad. No dio nombres. Pero no hizo falta. Las redes sociales explotaron en teorías. ¿Lucía Méndez, su coprotagonista intensa?
Verónica Castro, la estrella indomable. Edith González, la mujer de luz y contradicción. Nadie sabía. Nadie confirmó. Pero el gesto de Salvador al hablar, su mirada clavada en el suelo, su voz quebrada, el suspiro largo antes de seguir, lo dijo todo. Era real. Era doloroso. Y nunca fue correspondido. De cómo, en más de una ocasión, fue apartado de proyectos en el último momento. Sin explicación. De cómo llegaba a los sets con el guión aprendido y salía con las manos vacías. De llamadas que jamás llegaban. De silencios incómodos en las oficinas de los productores. En este medio, no basta con actuar bien. Hay que obedecer. Hay que asistir. Y yo, nunca supe cómo obedecer. Y entonces, en un giro inesperado, confesó su infierno personal. Pasé meses sin salir de casa. Sin hablar con nadie. Había días que no sabía si volvería a actuar. Ni siquiera si quería seguir vivo. Las lágrimas no brotaron. Pero se sentían contenidas en cada pausa, en cada palabra susurrada más que dicha. Era Salvador Pineda despojado del mito. Del ídolo. Del actor. Era un hombre solo, hablando con la voz temblorosa del que ha vivido más de lo que debería. Unos dijeron que era una obra maestra de manipulación emocional. Que Salvador seguía actuando, incluso en la confesión. Otros la proclamaron como el momento más honesto en la historia de la televisión mexicana. Una revelación cruda, valiente, necesaria. Una herida abierta en tiempo real. Y aunque el público esperaba una ola de apoyo, la industria fue implacable en su indiferencia. No hubo homenajes. No hubo ofertas. Ni siquiera un mensaje institucional. Solo el eco de una entrevista que, como una botella lanzada al mar, quedaría flotando en la memoria colectiva de los que alguna vez amaron al Salvador Pineda de carne y hueso. Al final, cuando la cámara ya casi se apagaba, soltó la frase que quedó grabada en millones de corazones: no me arrepiento de haber sido como fui. Lo único que me duele, es haber callado tanto. A medida que el tiempo pasaba, Salvador Pineda dejaba de ser solo un actor talentoso para convertirse en una figura cargada de misterio, contradicción y, sobre todo, controversia. Lo que antes era admiración incondicional, comenzó a tornarse en sospecha, incomodidad y murmullo. La industria lo observaba con desconfianza. El público, dividido, oscilaba entre el morbo y una melancólica fascinación. Pero la gran pregunta siempre permanecía en el aire: ¿qué pasó realmente con Salvador Pineda? ¿Fue una víctima más de un sistema que castiga sin piedad a quien no se somete? ¿O fue su carácter indomable, su rebeldía sin frenos, lo que cavó su propio abismo? Los rumores fueron creciendo como una tormenta anunciada. Se decía que tenía arranques de furia en los sets, que rompía guiones, que se rehusaba a repetir diálogos de forma literal. Uno de sus directores confesó en una entrevista anónima: a veces improvisaba escenas enteras y a veces se negaba a salir del camerino por horas. No sabías qué Salvador ibas a encontrar. Él mismo se defendía con una frase que con el tiempo se volvió icónica y polémica: yo no actúo como robot. Yo respiro al personaje. Aquello, que sonaba a declaración de principios artísticos, era visto por algunos como una excusa para justificar un comportamiento errático. Fue despedido de al menos 2 producciones, una de ellas cuando el elenco ya llevaba semanas grabando. La noticia se filtró y provocó titulares en todos los medios. Los testimonios se dividieron: compañeros leales lo describían como un artista íntegro, apasionado, incluso vulnerable. Otros, más cautelosos, evitaban nombrarlo directamente. Pineda es un tema complicado, respondió un actor consagrado al ser cuestionado en una alfombra roja. Su mirada evitó la cámara. Pero el verdadero terremoto llegó cuando un reportaje investigativo, publicado de forma extraoficial en un blog especializado, vinculó al actor con fiestas privadas exclusivas en la década de los 90, financiadas por figuras del poder político y económico de aquel entonces. Según el informe, en esas reuniones se definía mucho más que el destino de una telenovela, se decidían lealtades. Se sellaban pactos. Se destruían carreras. El nombre de Salvador aparecía en varias listas filtradas.
La acusación más grave, haberse negado a participar en un círculo de favores que, supuestamente, era moneda corriente en la industria. Él nunca lo confirmó. Pero tampoco lo negó. Y esa ambigüedad, ese silencio lleno de intenciones, alimentó aún más la leyenda. Empezaron a circular rumores sobre supuestos problemas con sustancias. Algunos medios aseguraban que sus ausencias prolongadas coincidían con internamientos en clínicas privadas. Se hablaba de centros en Cuernavaca, otros decían que en Miami. Pero jamás hubo pruebas. Jamás un comunicado. Solo sus desapariciones y su regreso súbito, cada vez más esporádico, con los ojos más cansados y la voz más grave. El rumor más escandaloso apareció en 2004. Una revista de espectáculos publicó, sin pruebas, que en los años 80 Salvador habría sostenido una relación sentimental con una actriz menor de edad. Su equipo legal reaccionó con velocidad, emitieron una carta de desmentido, amenazaron con demandas, y el medio se retractó discretamente en una nota al pie días después. Pero ya era tarde. Como suele ocurrir, el daño ya estaba hecho. El rumor quedó suspendido en el aire, flotando como una nube de duda que nunca terminó de disiparse. Y entonces llegó su frase más explosiva. En una entrevista informal para una cadena extranjera, con la voz ronca y los ojos brillantes, lanzó una sentencia que aún hoy resuena entre pasillos y sets de grabación: en este medio, el que no obedece, desaparece. Yo no obedecí. Por eso me borraron. Una frase que no era solo una acusación. Era una advertencia. ¿Estaba hablando de sí mismo, o de muchos otros? ¿De cuántos actores silenciados por no participar en la estructura invisible del poder mediático? ¿De cuántas actrices castigadas por decir no a propuestas disfrazadas de oportunidades? ¿Fue Salvador una víctima? ¿O un rebelde que eligió su castigo? La respuesta, como casi todo en su vida, quedó envuelta en sombras. Y el debate sigue vivo. Lo que nadie discute es que Salvador Pineda encarnó como pocos la cara oculta de la fama. El precio de la libertad. La línea delgada entre el arte visceral y la autodestrucción. Entre la leyenda y el exilio voluntario. Cuando los reflectores finalmente se apagaron, cuando los guiones dejaron de aparecer sobre la mesa, cuando el teléfono dejó de sonar y los nombres que antes lo rodeaban con afecto comenzaron a desvanecerse. Salvador Pineda ya no tenía a quien actuarle. Ni siquiera a sí mismo. Fue entonces, en ese silencio brutal que sigue a la fama, cuando comenzó a hablar. Pero no a la prensa. No a las cámaras. Ni siquiera al público que alguna vez lo idolatró. Comenzó a hablarse a sí mismo. En una grabación casera, sin fecha exacta, sin luces, sin maquillaje, solo una voz y una respiración, el verdadero Salvador comenzó a emerger. Años más tarde, aquel audio sería filtrado por un periodista que había sido su confidente. La cinta se volvió un documento crudo, íntimo y estremecedor. Ahí, sin personaje que lo proteja, se le escucha decir: he vivido con miedo. No al fracaso, sino a mí mismo. A lo que soy capaz de hacer cuando me siento perdido. Su voz, grave pero quebrada, cargada de silencios que pesan más que las palabras, revela a un hombre desbordado por sus propios fantasmas. A lo largo de esa confesión, Salvador no busca redención ni excusas. Solo comprensión. Tal vez consuelo. Habla de noches interminables, de sombras que regresan en sueños, de decisiones que, aunque pasaron décadas, aún le arden en el pecho. De arrepentimientos que no son escándalos, sino gestos no hechos, palabras no dichas, afectos no permitidos. Uno de sus temores más profundos, confiesa, no era el olvido, sino el recuerdo deformado. Prefiero que me borren, antes que ser recordado como una caricatura de lo que fui. Esa frase, tan dolorosa como reveladora, explica por qué rechazó proyectos durante sus últimos años. No quería convertirse en un actor de parodia, en un eco ridículo de su juventud gloriosa. Se negó a interpretar personajes que lo reducían a un cliché de galán envejecido o villano decadente. Prefería el silencio a la humillación. En un pasaje especialmente crudo del audio, se menciona un momento que, hasta entonces, nadie conocía:
Hubo un día en que estuve a punto de hacer una tontería. Tenía en la mano una carta, 2 pastillas y el teléfono. Pero nadie contestó. Nadie. Entonces decidí quedarme, no por esperanza, sino por orgullo. Ese testimonio, tan desgarrador como humano, cambió la forma en que muchos lo veían. Incluso sus detractores más feroces admitieron que ese audio mostraba algo que nadie había visto jamás, a un hombre quebrado, sí, pero aún de pie. A un hombre al que el dolor no lo venció del todo. Un hombre solo, pero no rendido. También dejó en claro el precio que pagó por su imagen pública. Porque, como él mismo confesó, me vestían de macho, de villano, de seductor. Pero por dentro era un niño que no sabía cómo pedir cariño sin parecer débil. Esa frase resume décadas de máscaras. De ficciones. De un Salvador que nunca pudo ser simplemente Salvador. Y aún así, entre el dolor y la lucidez, hay espacio para la belleza. La grabación está llena de frases que parecen salidas de un poema oscuro y sincero. He besado mujeres que no amé, y he amado mujeres que nunca me besaron. Fingí tener la vida resuelta, cuando apenas podía mantenerme en pie. La fama es un disfraz que se pudre desde dentro. Cada frase fue estudiada, analizada, repetida en redes sociales, usada en videos y homenajes. Se convirtieron en ecos de una vida vivida con intensidad y marcada por el vacío que deja el final del aplauso. El audio, breve pero devastador, reveló más sobre Salvador que todas sus entrevistas juntas. Más que cualquier portada de revista. Más que cualquier escena en una telenovela. Ese documento fue, y sigue siendo, el reflejo más honesto de un hombre que, por fin, se atrevió a hablar sin guión. Y aunque muchos creyeron que esa confesión abriría las puertas para una reconciliación con la industria, la llamada nunca llegó. Al final de la grabación, su voz dice, con una mezcla de resignación y ternura, no me arrepiento de haber sido quien fui. Lo que lamento, es que nadie supiera quién era de verdad. Y en ese susurro, Salvador Pineda se vuelve universal, el actor que quiso ser amado, pero temió mostrarse. El ídolo que todos vieron, pero que pocos conocieron. Después del escándalo. Después de las miradas juzgonas, de los silencios incómodos en los pasillos de los foros, de los contratos que desaparecieron sin explicación. Salvador Pineda se esfumó. No hubo comunicado de prensa. No hubo despedida en redes sociales. No hubo lágrimas en público ni cartas abiertas. Y fue ese silencio el que alimentó las leyendas. Algunos decían que se había retirado al interior de México, a una zona montañosa donde apenas había señal telefónica. Otros aseguraban que vivía en una finca antigua, heredada de su madre, donde cultivaba sus propios alimentos y convivía con animales rescatados. Los más atrevidos, y quizá más fantasiosos, afirmaban que había cruzado la frontera hacia Estados Unidos con un nombre falso, trabajando como actor de doblaje para comerciales y videojuegos. Pero nadie lo sabía con certeza. Salvador Pineda se había convertido, literalmente, en una sombra. En la televisión ya no se le veía. En las revistas, su nombre aparecía apenas como un pie de foto olvidado. Y lo más devastador, en la industria, su ausencia no parecía dolerle a nadie. Durante años, su figura fue alimentada por rumores, vivía escondido por miedo o por convicción. ¿Estaba deprimido, o en paz? ¿Era un castigo autoimpuesto, o una liberación merecida? Lo cierto es que aquel retiro, lejos de ser una huida, fue una búsqueda. Una reconstrucción. Una reinvención. Fuentes cercanas, pocas, muy pocas, porque Salvador había reducido su círculo a lo esencial, aseguraban que el actor se dedicaba a escribir. No para publicar. No para vender. Solo para entenderse. Comenzó a redactar memorias. Relatos cortos. Obras de teatro con personajes que hablaban como él, sufrían como él, pero que terminaban encontrando redención. Obras que nunca mostró a nadie. Algunas aún permanecen en cuadernos guardados en cajas de zapatos, según contó un amigo cercano. Un antiguo asistente suyo, en una entrevista nostálgica para un podcast de culto, reveló una escena que lo marcó para siempre. Una noche, entré a la casa sin anunciarme. Lo encontré frente al espejo,
hablándose en voz alta. Me quedé congelado en el umbral. Él me miró a través del reflejo y sonrió. Estoy ensayando una nueva versión de mí mismo, me dijo. Una que no necesite aplausos para existir. Esa frase, tan dolorosamente hermosa, resumía su viaje interior. Un viaje hacia sí mismo. Un intento de reconstrucción después de una vida disfrazada. Durante ese exilio silencioso, Salvador comenzó a reconciliarse con su pasado. Visitó a viejos amigos que no había visto en décadas. Pidió perdón a algunos. A otros simplemente los escuchó. Participó en pequeñas producciones de teatro local, en pueblos donde nadie le pedía selfies y donde los aplausos eran sinceros, no por nostalgia, sino por mérito. En esos escenarios humildes, actuando bajo seudónimos o incluso sin nombre en el cartel, redescubrió el amor por la actuación. Sin presiones. Sin expectativas. Solo por el placer de volver a sentir. Pero entonces, como suele ocurrir con las almas que vibran con autenticidad, algo cambió. Un joven influencer, apasionado por rescatar figuras olvidadas del entretenimiento, logró contactarlo a través de un antiguo conocido. Le propuso una entrevista, sin maquillaje, sin escenografía, sin filtros. Solo una charla sincera, para su canal de contenido retro. Salvador aceptó, sin imaginar lo que vendría. La entrevista se publicó una noche cualquiera, sin anuncios, en un rincón modesto de Internet. Y al día siguiente, explotó. Millones vieron el fragmento donde Salvador, con el cabello ya canoso, una camisa sencilla, y una voz serena, decía, yo no quiero volver a ser famoso. Quiero volver a ser libre. Las redes sociales ardieron de nostalgia, de empatía, de sorpresa. Mensajes de admiración. Peticiones de regreso. Cartas abiertas de fans que crecieron viéndolo. Incluso algunos que lo habían juzgado, escribieron conmovidos por su humildad. Entonces ocurrió lo impensable, un canal de televisión, viendo la reacción masiva, le ofreció un papel. No para interpretarse a sí mismo, pero casi. El rol era el de un hombre retirado, ex-actor, que vivía atormentado por culpas del pasado. Era, en esencia, su propia historia. Y Salvador aceptó. Con miedo, sí. Con dudas, también. Pero con una certeza nueva, ya no necesitaba gustarle a nadie. Volvió a la pantalla tras casi 2 décadas en la sombra. Y no como el galán altivo de mirada feroz. Volvió como un hombre que había aprendido a amar sus cicatrices. Su actuación fue sutil, madura, contenida. Conmovió a una nueva generación que no lo conocía. Y a los que sí lo recordaban desde los años 80, les provocó algo aún más poderoso que la admiración, les provocó perdón. No solo por él. Por ellos mismos. Porque también habían envejecido. También habían cometido errores. También habían buscado redención en silencio. Y Salvador, con su regreso, les recordó que nunca es tarde para volver a empezar. Que el exilio más valiente no es el que se hace huyendo, sino el que se elige para volver a encontrarse. En el corazón de un hombre que fue deseado por multitudes, existía un rincón reservado solo para una persona. Mientras la televisión mexicana lo coronaba como símbolo de deseo, como el galán de mirada seductora y voz grave que desataba pasiones en cada capítulo. Salvador Pineda llevaba en silencio una historia completamente opuesta al mito que lo envolvía. No era una actriz, ni una socialité, ni una figura mediática. Su gran amor fue una mujer de mirada sincera, manos callosas de tanto escribir y libros en lugar de tacones. La conoció en un modesto montaje teatral, en uno de esos espacios donde el arte respira sin filtros. Ella había asistido por una amiga, sin saber que aquel hombre en el escenario era una leyenda viva. O quizá lo sabía, pero no le importaba. Porque cuando Salvador le habló por primera vez, ella no respondió con asombro, sino con una pregunta, ¿y tú, quién eres cuando se apagan las luces? Fue ese gesto, esa mirada que lo desnudaba más allá de la piel y del personaje, lo que lo desarmó. Así comenzó una relación tejida en la intimidad, sin luces, sin paparazzis, sin guiones. Se encontraban en cafeterías pequeñas, paseaban por mercados sin preocuparse por ser reconocidos.
Él decía que con ella podía despojarse de la máscara. Contigo no necesito fingir. Tú no te enamoraste del actor. Tú viste al hombre. La boda fue como su amor, sencilla, honesta, fuera del espectáculo. En una casa de campo rodeada de árboles viejos y promesas nuevas, Salvador Pineda dejó de ser estrella para convertirse en esposo. No hubo contratos de exclusividad, solo votos escritos con tinta temblorosa y una lágrima que rodó cuando él le prometió que nunca más actuaría lejos de sí mismo. Pero el mundo no deja de girar cuando uno se enamora. La fama, las exigencias del público, las largas jornadas de grabación, comenzaron a fracturar lo que parecía irrompible. Ella, mujer de silencios y raíces, no comprendía ese frenesí de entrevistas, de galas, de falsos afectos. Empezó a sentirse invisible. Y él, atrapado entre su leyenda y sus inseguridades, comenzó a volverse ausente. No hubo gritos ni traiciones. Solo un día, la casa amaneció en silencio. Ella se había ido, dejando atrás una carta escrita a mano, tan sencilla como demoledora: te amé por lo que eras cuando nadie te miraba. Me voy porque tú ya no me miras a mí. Él nunca mostró esa carta a nadie. Pero quienes lo conocen aseguran que la relee en cada aniversario, con la misma tristeza con la que se repite un error imposible de deshacer. Nunca se volvió a casar. Nunca se le volvió a ver con otra pareja estable. Dicen que su corazón quedó sellado con ese adiós. En una entrevista tardía, muchos años después, cuando un joven periodista le preguntó si alguna vez conoció el amor verdadero, Salvador respondió sin levantar la vista: sí. Una sola vez. Pero no era una historia para la televisión. Era demasiado real para sobrevivir al show. Y así, mientras el mundo lo recuerda por sus papeles memorables, Salvador Pineda guarda, en algún cajón olvidado, una historia que no necesita cámaras para ser eterna. Porque no todas las grandes historias de amor tienen final feliz. Algunas simplemente duelen, y siguen latiendo en silencio. En una industria construida sobre la fugacidad del aplauso y la superficialidad del brillo efímero, Salvador Pineda fue mucho más que un actor de telenovelas. Fue, sin duda, un símbolo que marcó una era y desafió los cánones establecidos. Su figura, poderosa y enigmática, encarnó una masculinidad compleja que iba más allá del simple galán perfecto. Fue fuerte, dominante, sí, pero también vulnerable, apasionado y, sobre todo, profundamente humano. Durante más de 20 años, su rostro y su voz cruzaron fronteras y lenguas, conquistando corazones desde México hasta el Cono Sur, pasando por países que jamás imaginaron una conexión con el mundo de las telenovelas mexicanas. Colombia, Argentina, Perú, e incluso Turquía y Rumanía, donde sus personajes alcanzaron un nivel casi mítico. Salvador no era solo el protagonista, era la intensidad personificada, el hombre que las heroínas amaban y los villanos temían, una fuerza contradictoria que encendía la pantalla. Pero su impacto fue mucho más allá de la actuación. Para toda una generación de actores emergentes, Salvador fue una referencia obligada. Se escuchan testimonios que aún resuenan: quería tener esa mirada penetrante que él tenía. Anhelaba aprender a hablar con el silencio, como lo hacía Salvador. Su forma de expresar el dolor y la ira sin palabras era magistral. Y no solo admiración, también admiración crítica. Su interpretación de los villanos rompió con el molde. No eran figuras unidimensionales, caricaturas del mal, sino personajes complejos con motivaciones, heridas y contradicciones. Él humanizó al antagonista y, con ello, cambió para siempre la percepción del público sobre el malo en la televisión. Cuando Salvador se alejó de los reflectores, su huella no se desvaneció. Su nombre comenzó a aparecer en obras de teatro independientes, en homenajes silenciosos, en documentales que buscaban rescatar su esencia. Pero, quizás, el legado más valioso es intangible, vive en la memoria emocional de millones que lo vieron actuar en noches solitarias, que sintieron cada palabra y cada mirada como un eco de su propia alma. Su retirada voluntaria del medio fue un acto de resistencia. En una industria que exige juventud perpetua, escándalos fabricados y máscaras pulidas, Salvador eligió la autenticidad, aunque eso significara perder fama y fortuna.
No se vendió a los espejismos ni se plegó a las exigencias de un sistema que buscaba un galán perfecto, sin cicatrices ni debilidades. Eligió el silencio y la honestidad consigo mismo. Esta decisión, dolorosa pero valiente, dejó una enseñanza poderosa: ser fiel a uno mismo cuesta, y muchas veces, ese costo se paga con el olvido público. Hoy, en un mundo saturado de rostros efímeros y modas pasajeras, el nombre de Salvador Pineda no aparece en las portadas de las revistas ni en las listas de tendencia. Pero su legado persiste, arraigado en lo más profundo del corazón colectivo. En la nostalgia compartida, en la reverencia de quienes reconocen la dignidad de un artista que jamás fingió ser alguien que no era. Un mito vivo, una leyenda sin monumento, un alma que sigue brillando en la oscuridad de la memoria. Y quizá, en eso reside su mayor triunfo: no ser recordado como una estrella más, sino como un hombre que amó su verdad hasta el final, dejando una huella imborrable en quienes tuvieron el privilegio de verlo brillar. No solo como actor, sino como ser humano. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta intensa travesía por la vida de Salvador Pineda. Un hombre que, más allá de ser un ícono de la televisión, fue un alma que enfrentó sus demonios, amó en silencio, se perdió y, finalmente, encontró un camino hacia sí mismo. ¿No les parece increíble cómo la fama puede brillar con tanta intensidad, pero también puede esconder tanta soledad? Salvador nos enseñó que detrás del glamour y las cámaras hay historias humanas, llenas de luchas internas, decisiones difíciles y sueños que muchas veces permanecen ocultos. Ahora, quiero saber de ustedes. ¿Cuál fue la parte de esta historia que más los conmovió? ¿Han conocido a alguien que, como Salvador, haya tenido que renunciar a algo importante para encontrar paz? Dejen sus pensamientos aquí abajo, en los comentarios. Me encanta leer sus historias y reflexiones porque juntos creamos una comunidad que va más allá del entretenimiento. Si este video te tocó el corazón, no olvides regalarme un like, eso me ayuda mucho a seguir creando contenido así, con verdad y profundidad. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas ahora mismo para que no te pierdas ninguna de las próximas historias que tenemos preparadas, porque esto apenas comienza. Además, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo video. Prometo que cada historia será tan apasionante y reveladora como esta. Recuerda, detrás de cada estrella, hay una historia. Y detrás de cada historia, hay una vida que merece ser escuchada. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el próximo video, con más secretos, más emociones y, sobre todo, más verdad. Hasta pronto, amigos.